Muchas gracias Es, a todos y buenas tardes. Eh, lo que les voy a exponer hoy día es un tema que estoy trabajando justo con mi experiencia en el gobierno, es de la idea del MVP. Es cómo se ha trabajado una idea que había rondando por ahí que estaba sin definición y cómo la llevamos a un cierto nivel de ejecución mediante un MVP, ¿no? Estos son los contenidos del día de hoy, más o menos. Una presentación mía, definiciones básicas para un poco aplanar sobre qué estamos hablando, información inicial que la pongo de manera muy básica porque no tengo permitido mostrar algunas cosas, pero se las puedo contar. El desarrollo de clientes ya es ese proceso en el que se comienza a desarrollar el MVP. User personas, que es parte de esto, lo voy a ir explicando. El journey que hay que hacer. Identificación de oportunidades, la elaboración de una hipótesis sobre el producto que vamos a realizar y finalmente experimentación. Aquí tuve que cambiar rápidamente mi presentación porque decía Agile Coach y después de escuchar a Israel ya no tenía ganas de ponerlo. Y eso es una broma porque en realidad no estoy aplicando como Agile Coach. Actualmente soy docente en un instituto y especialista en innovación en el Ministerio de Producción. Soy ingeniero de sistemas por la Universidad de Callao y he tenido un par de estudios en el exterior con respecto a Product Management y Digital Transformation. Vamos a comenzar con definiciones básicas. Esto es algo que me sentí la necesidad de ponerlo porque muchas veces se confunden estos tres conceptos y hace que también el alcance y todo lo entiendan todos diferente. El primer concepto que tenemos es prueba de concepto o proof of concept con sus siglas, PDC o POC. El proof of concept lo que busca es netamente validar una implementación específica de una idea, sobre todo en la parte de factibilidad. Es decir, si tenemos una fracción de software en la que creemos que esto puede funcionar, primero hacemos una prueba de concepto, una versión muy mínima de este componente y lo ponemos a prueba para ver que efectivamente funcione. Normalmente las pruebas de concepto son para adaptarlas a un sistema o para que sean parte de un prototipo. Pueden ser de software o incluso de hardware, ¿no? Y como ven aquí el ejemplo que es un poco análogo, es cómo encajar efectivamente una pieza en un rompecabezas. Después tenemos lo que es el prototipo. Muchas veces se confunde qué es el prototipo, ¿sí? Es un vehículo de tangibilización y comunicación de ideas. Es para darle a todos el mismo entendimiento de qué es lo que queremos hacer, qué queremos mostrar. Sobre todo a diferencia de la prueba de concepto, está orientado a validar deseabilidad del usuario. Es decir, ¿es esto algo que el usuario puede usar, quiere usar? ¿Sí? Y los prototipos tienen tres estadios, uno que es de inspiración, evolución y validación. Muchas veces cuando se llevan talleres de design thinking, se ven en las fotos, ¿no? Gente haciendo y armando cosas con papel, cartón, y a veces se ve esto un poco tonto, ¿no? Tal vez dicen, para eso pagas, ¿no? Pero el tema es que ese estadio, esta inspiración, es donde se generan ideas. Lo que tú tratas de hacer es mostrar con este prototipo de papel o cartón cuál sería el resultado final que visualizas, ¿no? Que estás ideando. Finalmente, cuando ya comienzas a filtrar un poco sobre tus prototipos, ya llegas a niveles un poco más definidos, donde dices, esto es algo que sí puede hacerse, pero hay el riesgo de que estas piezas de aquí, por ejemplo, no funcionen. No funciona un mango, no funciona el botón, un gatillo, cosas por el estilo. Es ahí donde entran las pruebas de concepto y se diseñan y se hacen diferentes pruebas de concepto para validar que es factible el añadir este tipo de piezas al prototipo. Y finalmente la validación es cuando ya se tiene el prototipo en un nivel de alta fidelidad, digamos, o más real a lo que podría ser en la visión final y que tiene hasta cierto nivel de usabilidad. Estos son los tres estadios que tiene un prototipo. El mínimo producto viable, MVP o Minimum Viable Product, es una definición que viene de Lean Startup y justo es el tema central del día de hoy. Es una inversión mínima del valor, y siempre es importante esto de valor del producto para validar la hipótesis del producto. Es un vehículo para justamente validar esa hipótesis. Evita la construcción de todo un producto completo que puede ser costoso y lo que trata de hacer detrás es evitar automatización. ¿Por qué? Porque justamente lo que trata de hacer es hacer la menor construcción posible. Y según literatura que podríamos encontrar, y esto va a poder diferir, hay tres tipos básicos de MVP. El primero es uno que se llama concierge. ¿Pero qué es un concierge MVP? Y esto se puede explicar con un caso de esto. Incluso mencioné un libro de Alexander Cowan. Es una empresa de Leonid Systems que lo que se encarga es brindar soluciones de back office para empresas de TI. Pero en el caso de ellos, lo que hicieron fue no construir un producto, sino ofrecer una asesoría. Lo que trataban de validar con esta asesoría sobre un servicio nuevo era validar la existencia de esta
este requerimiento, esta necesidad que tienen estos usuarios de back office de TI, ¿no? Entonces, la forma de hacerlo fue a mano, porque es una asesoría, es como un trabajo manual que se hace, ¿no? Para validar que efectivamente hay esa necesidad en la gente que está en el back office de TI. Un nivel más o otro nivel diferente es el de Wizard of Oz o el Mago de Oz. Lo que trata es de lo que se trata es poner o simular que hay algo automatizado cuando en realidad todo atrás está haciendo a mano. Un ejemplo bien famoso es de la zapatería Zappos, que fue posteriormente adquirida por Amazon, porque Amazon no podía competir con Zappos, efectivamente. Pero, ¿qué es lo que pasó con Zappos al principio? Y esto, si mencionamos, son los años 90. En los años 90, poner una tienda online era una locura impensable. ¿Sí? Vender cosas online era algo raro y tal vez nadie confiaba en esto. Entonces lo que hizo su fundador, que tiene un apellido súper complicado, perdón si no me acuerdo, montó una página web con un catálogo de zapatos, pero hasta ahí todo se ve bien, es un e-commerce. Pero lo que pasa es que lo que había hecho el fundador había ido a la tienda más cercana a su casa y había fotografiado todos los calzados que él deseaba poner en la plataforma para validar su idea y los ponía como si fuesen suyos. Si alguien le daba a comprar, lo que él hacía era, recibía esta orden, se iba a la zapatería, compraba el zapato, se montaba nuevamente a su carro y lo entregaba al destino. ¿Sí? Y el pago era pues en contraentrega, ¿no? Entonces, esta fue su forma de validar de que habían usuarios que podrían comprar el producto online bajo este mecanismo. Para eso le sirvió este Wizard of Oz. Y después tenemos los Sales MVP o los MVPs de venta. Estos suelen ser comunes. Es como, por ejemplo, cuando vemos la página, un landing page de un producto que aún no existe, pero te dicen, si estás interesado, deja tu correo aquí. Lo que logran con este tipo de MVPs, o incluso, perdón, el otro ejemplo es el de Dropbox, que sacaron un video de cómo funciona Dropbox, ¿no? Sin construir nada todavía, pero daban a entender, o lo que buscaban era ver cuántos interesados hay en este producto. Entonces, esto es lo que buscan los MVPs de venta. No se necesita una construcción, sino solamente ofrecer algo y ver cuántos interesados hay. Entonces, con estas definiciones y más o menos aplanando el campo, ya tenemos una idea de lo que es un MVP. Y aquí les comento un poco de qué se trata el proceso que les voy a contar. Yo estoy trabajando en el Ministerio de la Producción actualmente. Y cuando llegué, pues, algo que pasa mucho en el Estado es la rotación de personal, por los mismos cambios políticos que hay en todos estos tiempos. Entonces, siempre la gente se va y se quedan proyectos raros que la gente no entiende porque tal vez el encargado se fue o no tiene el mismo liderazgo. Recibo un proyecto, una iniciativa, más que un proyecto, vamos a llamarla iniciativa, donde lo que se buscaba era... el objetivo muy a largo plazo era incrementar la tasa de éxito de emprendedores innovadores en el Perú. ¿Sí? Y era muy extenso todavía el público, era todos los peruanos. ¿Y qué cosa es lo que queremos hacer con esto? Es ayudarlos a emprender. Entonces eran todavía cosas muy generales y esto pues pasa bastante porque hay que darle solamente ese proceso de definición. Algunas de las cosas y estas son pocas cosas que se pueden encontrar en Internet, justo una de las razones por las cuales fallan los emprendimientos innovadores o startups, son justamente que no hay una necesidad de mercado, no se ha hecho toda esta exploración. En el Perú, el 90% de las startups fallan en el segundo año. Y entonces podemos ligar esta falla a la mayor causa, ¿no?, que tenemos, que es que no encuentran una necesidad de mercado, no hacen el product fit con el cliente, ¿no? Entonces, teniendo como estos insumos y otras cosas más que veíamos en Produce, como por ejemplo, en los concursos de Startup Perú, este programa peruano en donde se financian a startups ganadoras, en algunas ocasiones, y esto era data un poco más cuantitativa y cualitativa y tal vez hasta anecdótica, algunos jueces me comentaron que muchos de estos trabajos que ellos trataban de calificar parecían primariosos o que eran muy básicos. Entonces, cosas así que, si bien no las tenían numerizadas, aportaban justamente a todo este tema de ya la data secundaria que había obtenido. Entonces, lo primero que se comienza a hacer es el desarrollo de clientes, pero tenía yo condiciones. Lo primero que me pidieron es, hay que hacer una plataforma, un producto digital. Sí. Yo soy ingeniero de sistemas de información, pero debo ser la persona menos tecnológica y digital de todo el mundo, porque lo primero que hago es descartar eso y más bien
Lo que tenemos que buscar primero es el problema. Pero, ¿quién tiene primero ese problema? Esto es lo primero que vamos a buscar. Y ahí es donde comienza todo el desarrollo de clientes. Además, por estar en el Estado, y hay muchos stakeholders, lo que hacemos es justamente buscar a todos los stakeholders. En nuestro caso, habían incubadoras y algún ente de un programa interno de Produce. Entonces, teníamos que ver primero con las incubadoras cuáles son los servicios que ofrece el sector privado, de manera que no interrumpamos el trabajo que ya hacen ellos, ¿no? O no estemos interviniendo en cosas que ya hace el sector privado. Una forma que encontramos también para iniciar en este proceso fue ir con emprendedores expertos, es decir, esta gente que pues ya tiene un negocio establecido, ¿sí? Que ya han pasado los 3 años, ya alcanzaron el punto de equilibrio, pero que empezaron como startups, ¿no? Tuvieron todo su proceso de validación efectivamente. Y después estábamos yendo, y con los emprendedores expertos lo que sacamos es todo un journey de cómo debería ser un proceso de emprendimiento. Y también lo que estábamos observando es que había un tema con los emprendedores iniciales, es donde comienza todo el tema de la estadística de por qué se caen las startups en realidad. Entonces fuimos con ellos, con los potenciales emprendedores, ¿no? Y después de entrevistar personas, lo que se encontró fue, lo que se desarrolló fue esto, ¿no? Es un formato que se llama user personas, o que son como los arquetipos que se conoce también, ¿no? Que no es necesariamente un segmento, no necesariamente es una persona, no haces un documento por cada una de las personas que entrevistaste, sino que lo que muestra un user persona es un user persona, un documento es la conjugación de varias personas con características comunes de las que van a usar tu producto, ¿sí? O de que podrían usar o que tienen la misma problemática. Este es un documento vivo que cambia en el tiempo. Vamos a poner un ejemplo muy, muy práctico. En mi localidad, pues en los mercados locales, donde se compran las verduras y abastos, antes de esto no aceptaban pagos digitales. Con el comienzo de la pandemia, ya es como que más de la mitad de estos comerciantes ya han digitalizado sus pagos. Entonces, si veíamos su user persona antes de la pandemia y el de después de la pandemia o durante la pandemia, podemos observar que estos user personas son muy distintos. Entonces, es un documento vivo que va a ir cambiando en el tiempo, ¿no? Según el contexto. Aquí básicamente lo que encontramos son 3 tipos de perfiles. Un perfil en el que llamamos al conocedor. Esta es una persona que normalmente ya tiene experiencia anterior habiendo trabajado con productos digitales, entonces tiene una mejor idea de cómo se te puede llevar una startup. Tiende a tener mucho más éxito justamente por esto, y también investigamos sobre qué estudios ha tenido, las metas, qué obstáculos ha sufrido, ¿no? Y lo que validan bastante es la experimentación. Algo que también encontramos con los expertos es que a medida de que las startups van en camino a crecimiento, lo que pasa es que requieren menos servicios del Estado, menos cosas, lo que requieren ya más es capital, ¿sí? Después tenemos a otro perfil que es Pedro, el emprendedor ejecutante. Esta es una persona que ha llevado cursos de emprendimiento y todo, y se han dado cuenta, o el insight que tienen es que la falta de avance en su emprendimiento ha sido por el desarrollo de demasiadas templates o muchos canvases, ¿no? Que más bien sentían que estaban llenando papeles y no estaban avanzando en su emprendimiento, ¿sí? Entonces se descartaron todo eso y la solución que tuvieron es simplemente comprometerse con una inversión cada uno para que lleven el proyecto adelante, ¿sí? Y finalmente tenemos otro perfil, que es un emprendedor más fugaz, ¿no? Son estas personas que pues están en la universidad y están haciendo un proyecto en algún curso y este proyecto lo materializan en un emprendimiento. En este caso, y un caso muy puntual, eran socios que querían formar una empresa para vender comida a un segmento de gente que cuida su cuerpo, que está con todo el tema de fitness. Y se dan cuenta en la ejecución, hicieron todo el planeamiento, proyección, presupuesto y todo las herramientas básicas de un proyecto. Y al momento de llevarlo a cabo se dieron cuenta de que todos los costos de logística se los terminaron comiendo o se los terminaron bajando porque no habían considerado justamente este tipo de cosas. Entonces lo que vemos aquí es que su formación es más del tipo tradicional, ¿no? Y los errores le costaron caro. Luego aquí tenemos ya un journey. Después de que exploramos con los clientes, lo que tratamos o con los potenciales clientes, lo que tratamos de hacer es primero poner esto en un viaje, ¿no? En un formato como este.
donde de manera muy resumida les voy a comentar cómo es esto. Nace la idea, ¿sí? Y el experto pues normalmente se comunica con otros expertos o con amigos para justamente validar ideas. Cuando hay negocio, cuando hay recursos propios, ya hacen todo un estudio de mercado, pero cuando no lo hay, simplemente saltan a diseñar el modelo de negocio y a justamente probarlo. Después de esto viene todo un diseño conceptual del producto, y algo en lo que sufren ellos es, al momento de desarrollar su producto, sienten que los pueden estafar, ¿no? Y aparte que tienen que invertir ya aquí en esta etapa. Después desarrollan su MVP y mientras desarrollan el MVP, que pueden estar vendiendo, incluso hasta ese momento no formalizan, dependiendo en el sector en el que estén. Después viene la formalización, todo esto lo constituir una empresa, contratar colaboradores, y cuando están en crecimiento, reajustan el modelo de negocio, y viene toda la parte de inversiones, ¿no? Y de buscar capital externo incluso, o nuevas ideas de negocio para expandirse regionalmente. Entonces, este es el journey que usamos como para tener una base. Nos dimos cuenta de que con las condiciones que yo ya tenía previamente, no tenemos nada de presupuesto para ejecutar esto, teníamos que buscar oportunidades, ¿sí? Entonces, dentro de eso podíamos ver que teníamos oportunidades con el objetivo a largo plazo que había también en esta dirección del ministerio, que era reducir el número de fracasos que puedan haber por emprendimientos. Y qué mejor que comenzar justamente en las etapas iniciales, ¿sí? Para evitar que no encuentren un mercado, es bueno que lo validen antes de comenzar, ¿no? Entonces, teníamos 3 oportunidades bajo lo que hemos investigado. Uno es promover la materialización. ¿A qué se refiere esto? Que la gente tiene ideas de negocio, pero nunca las pone en práctica, ¿sí? Podemos también reducir la densidad de aprendizaje, que la gente como insight, es algo que inferimos, es que la falta de materialización de ideas y de avance en el emprendimiento se debe a la gran cantidad de formatos que creo que necesito y debo rellenar o realizar para poder recién emprender. Entonces era como que están arrastrando más bien por llenar papeles y formatos, ¿no? A pesar de que estos deberían ser más rápidos, ¿sí? Entonces también promover conocimientos tecnológicos, ya que esta es una de las etapas más dolorosas también en este emprendimiento. Por temas de recursos y lo que vimos más fácil de realizar, tomamos las 2 primeras oportunidades, ¿no? Esto no tuvimos tiempo de hacerlo, porque era también muy corto el tiempo para realizarlo, pero normalmente las oportunidades, cuando tenemos muchas oportunidades, las podemos priorizar en este tipo de matrices, una de impacto versus urgencia, ¿no? Y siempre se va a hacer lo que tiene más impacto y urgencia. Y esta es una hipótesis del producto, ¿sí? Y se las voy a leer para después estructurarlo un poco. En base a lo que ya tenemos de oportunidades, el desarrollo todo de esto de los clientes, tenemos lo siguiente. Los potenciales emprendedores sin experiencia previa en productos digitales tienen dificultades materializando sus ideas de negocio. Su alternativa actual es aprender en cursos o diplomados, pero mencionan que los documentos y pasos son muy tediosos y no permiten ejecución. Ofreciéndoles contenidos orientados a la aplicación inmediata, les permitirá materializar sus ideas y validarlas antes de proseguir con inversiones. Entonces, aquí lo que tenemos primero es quién es el usuario, qué tipo de usuario estamos mapeando. Son los potenciales emprendedores, y para ser mucho más específicos son aquellos que no tienen experiencia en productos digitales. ¿Qué problema tienen ellos? Materializando sus ideas de negocio, porque su alternativa actual, tenemos que mapear su alternativa actual, son estudiar o llevar cursos que más bien lo que hacen es retrasarlos, o que sienten que los retrasan. ¿Y qué es lo que nosotros podemos ofrecer? Es algo más orientado a la aplicación directa. Entonces, esta es la estructura que tiene más o menos una hipótesis de producto. El usuario específico al que se le quiere resolver el problema, qué problema tiene, cuáles son sus alternativas actuales para solucionar ese problema y qué se le puede ofrecer para que sea una mejor alternativa a las actuales. Y después de esto viene la etapa de experimentación. Hacemos un primer experimento, ¿sí? Y este primer experimento lo que me permitía era saber, hay gente interesada. Lo que se hizo fue publicar en redes sociales una propuesta de valor, la propuesta de valor de lo que estábamos haciendo, posterior a un llenado de encuesta. El objetivo era mapear, detectar necesidad de interés, y la propuesta de valor era apoyar en materialización de idea. Este ejercicio lo dejamos correr 6 días, y para medir justamente el primer experimento, porque los experimentos hay que medirlos, se tomó en base al funnel. Hay un framework que es el embudo funnel, que se puede encontrar siempre en internet.
o el framework pirata. Le dicen framework pirata porque justamente el acrónimo es R, que es como el sonido que hacen los piratas. Y solamente tomé aquellas partes del framework que nos convenía para medir este experimento. En la primera etapa tenemos atención, es qué cantidad de gente llega a ver este post que habíamos puesto. Y más o menos, calculando la única fuente en la que pudimos ver en LinkedIn, fueron 4.500 personas entre las personas que nos ayudaron a postear. Luego, los que ingresan y hacen clic a esa encuesta, para entrar a la encuesta, cuando ya tienen interés, son 164 en LinkedIn y 68 en WhatsApp y Facebook, porque se corrió por estos grupos. Y finalmente la conversión es lo que, aparte de darle clic, entraron a la encuesta, la llenaron y la enviaron, fueron los siguientes: 37 en LinkedIn y 12 en WhatsApp y Facebook, ¿no? Entonces teníamos un total de 49 que finalmente, a partir de los 4.500, pasaron 49. De estas encuestas rellenadas, podemos ver que y yo puedo deducir de que el 59% de los encuestados no ha experimentado con la idea de negocio. Y me preguntaron también en la presentación, ¿cómo sabes que el 59% no ha experimentado con su idea de negocio? Y es que el 59% solamente ha desarrollado las herramientas que están marcadas en verde. Ninguna de estas herramientas provee una experiencia real de saber o de validar la idea de negocio, ¿no? De manera práctica. Entonces, ya asegurándonos esto y de que hay un pequeño grupo de interesados, podríamos proseguir a la segunda parte, a un segundo experimento. Entonces, el segundo experimento consistía en elaborar un curso nosotros mismos, sin gastar nada porque no teníamos recursos, para impulsar la validación de ideas mediante la experimentación. El objetivo es lograr la validación de ideas de startup de los participantes. La propuesta de valor es un contenido puntual con ejemplos prácticos para lograr la validación sin mayores recursos. Su duración fue de 2 semanas. Aquí lo primero que hicimos fue elaborar un pequeño temario que era netamente orientado a la aplicabilidad, ¿sí? Se armó todo este pequeño programa, todo con contenido propio y 2 videos que encontré en YouTube que se adaptaba muy bien a la idea que estaba teniendo para poder validar esta idea. Se armó en Facebook Groups, unas unidades a manera de curso, ¿sí? Y todos eran recursos visuales, audiovisuales asíncronos, es decir, que son video grabados, ¿sí? Algunos resúmenes y análisis de casos reales, todo esto hecho por el mismo equipo. El monitoreo del progreso aquí se hizo de otra forma, ¿no? El monitoreo se hizo por cada unidad que teníamos, que eran 4 unidades. Teníamos, después de eso, con los participantes, se acordó que después de cada unidad tienen que llenar un formulario donde nos dicen donde nos dan su feedback de qué tan claro es el contenido, qué tan claro quiere decir qué tan bien se entiende, y aplicabilidad es qué tanto los empuja a ellos a hacer algo, ¿sí? Y después o si sienten que pueden hacer algo con eso, o si sienten que falta algo, ¿no? Para aplicarlo. Y rúbricas del progreso. Las rúbricas de progreso era un formato donde ya se habían dejado los pasos claros de cómo llegar al MVP, y ellos iban marcando en qué etapas se encontraban y qué observaciones habían. Para medir esto también se usó un funnel y modificamos un poco las secciones. En la primera etapa de atención es las personas que llenaron la encuesta. Los que teníamos anteriormente como convertidos ahora se convertían en gente que le había prestado atención al experimento. La cantidad de personas que aceptaron participar finalmente fueron 12, después de contactar y ver si tenían tiempo. Los seleccionados fueron 10, ¿y por qué de 12 a 10? Es porque habían 2 sectores que no aplicaban como para nuestro experimento. Eran un sector fintech que es altamente regulado. No les iba a servir el contenido que yo les iba a dar, pues necesitaban un poco más de elaboración para que les sirva a ellos, ¿sí? Después los participantes que completaron el contenido, aquí ya vamos un poco a la parte más seria del funnel, son 4, es decir, ¿cuántos de ellos terminaron de ver todos los contenidos que estaban en la plataforma? Y aquí tenemos un poco de detalle, ¿cuántos consumieron eso, no? Y aquí podemos ver un poco este detalle. 2 de ellos argumentaron que no tuvieron tiempo por sobrecarga, o sea, de las 6 personas que no consumieron, dijeron que 2 por tiempo no pudieron hacerlo. 1 le dio proyecto a proyectos individuales y 3 no respondieron. Ahí podemos suponer 1000 cosas, pero en realidad no lo sabemos. Y luego ejecución. Esto es algo también, los 4 que consumieron fueron los 4 que ejecutaron finalmente. Pero ejecutan hasta un 75% de la rúbrica. No llegaron a hacer el MVP en las 2 semanas del experimento,
pero llegaron a más del 75%. Y aquí vamos a ver un poco de detalles. Si son 4 los que han llegado a ejecutar, entonces 6 son los que no han llegado a ejecutar, y sus razones para no ejecutar fueron, en 2 argumentaron que no tuvieron tiempo por sobrecarga laboral, ¿no? Lo mismo que en el anterior. Uno de ellos se enfoca en construcción de software, lo cual retrasa su avance, y esto quiere decir que si bien está ejecutando, pero no está aplicando la teoría, está yendo de frente a la construcción de un software, ¿no? Y 2 nos respondieron. Mientras que los que no completaron el 25% restante, es decir, los 4 que tenemos aquí, 3 de ellos tienen el diseño de bosquejo para experimentar la idea, lo cual realizarán en un transcurso de 2 semanas. Esas 3 personas, si bien no completaron la rúbrica en las 2 semanas que teníamos de experimento, tenían planeado hacerlo en 2 semanas más. Era una cuestión de falta de tiempo. Y uno de ellos estaba construyendo su MVP en base a algo que ya es un proyecto personal que estaba haciendo afuera. Entonces no consideramos ese 25%. Sí, entonces tenemos aquí el funnel para justamente medir la participación y éxito o nivel de éxito que se pudo tener con estos participantes, ¿no? Finalmente, los aprendizajes que se pudieron obtener de este ejercicio fueron que, si bien la propuesta de la entrega es hacer algo súper simple y sin muchos formatos para que la gente no sienta que tiene que cumplir con formatos y llenarlos y preguntarse cómo llenarlos, era hacer un formato súper simple, pero a la vez había una necesidad de plantillas o herramientas para justamente agrupar el aprendizaje obtenido. A ellos les pareció interesantes o más enriquecedores los testimonios de experimentación nacionales, ¿no? De una startup y de una empresa a nivel nacional. Lo que buscaban era un poco más de casos y ejemplos prácticos, y los usuarios requerían mayor especificación de paso a paso, eso es lo que mencionaba, ¿no? Ser un poco más guiados. Y registrar el progreso de los usuarios automáticamente y no depender de una acción de ellos, ¿no? Algo que también puedo mencionarles con respecto a esto es que al principio, muchas de las personas nos daban razones por las cuales no llevaban la materialización de su idea, era porque requerían de inversión, requerían de software, y todo se debía a un tema económico. Entonces, si solamente nos quedamos en escuchar lo que dice el cliente, podríamos decir, la gente no emprende porque falta dinero, porque no tiene software o porque no sabe programar y cosas por el estilo. Pero cuando llevamos a esto, a cuál es el verdadero problema, en realidad lo que ellos necesitan, y esto es algo que también decidimos como exploradores de estos problemas, es verdaderamente cuál es el problema que tienes, ¿no? Y el verdadero problema que tienen es que no están validando una idea de negocio antes de desarrollarla, gastar, arriesgar sus trabajos, ¿no? Perder el trabajo para meterte en un proyecto de este tipo suena algo arriesgado. Entonces, esta era la solución que podemos ofrecerle para que validen sus ideas y puedan hacerlo sin necesidad de arriesgar ni invertir en mayores cantidades, ¿no? Y de paso, esto a muy largo plazo lo que buscábamos era reducir justamente el éxito de fracaso de startups y básicamente eso, pero iniciando en una etapa muy clave, que es justamente la validación de negocio, que es una de las etapas más riesgosas de todo el proceso de emprendimiento y partes que el sector privado, las incubadoras, no están tocando, porque efectivamente es una de las partes más riesgosas y más inmaduras. Entonces, ¿qué mejor que el Estado para poder intervenir en este tipo de sectores o fases que pues nadie está tomando atención y que no son rentables, pero que a la vez también sirven para un canal para llevar incubados al sector privado, ¿sí? Y con esto finalizo la presentación. Aquí tienen mis datos de contacto. En todo caso, no sé si hay alguna pregunta o duda que quieran realizar. Listo, es el momento. Gracias, Freddy, has corrido, ¿ah? Para que terminemos a las 5 en punto. Gracias. Freddy. Bueno, Freddy también forma parte de los mentores que tenemos en el equipo de Programa Líder de Transformación Digital. Y bueno, con toda la experiencia que tiene, vamos a tener un taller, un programa de súper práctico acerca de innovación a la avena que tenemos ahí
aplicando todo lo que él trabaja en su día a día, los ejemplos, y que ustedes puedan también aplicarlo en su proyecto que tengan, el producto que tengan, en la empresa en la que estén. Así que ahí ya les estaremos contando más sobre ese programa que estamos desarrollando. ¿Tienen dudas, consultas? Freddy, ¿qué fue lo más difícil para ti de realizarlo en el Estado? Lo primero, siempre, y creo que esto fuera de que sea el Estado o no, siempre encuentro un problema en la definición de alcances y de qué es lo que se quiere. Muchas veces, y esto es algo que siempre comento también con los chicos de los programas, lo que tiende la gente es a pedirte soluciones, cuando tú en realidad debes comenzar en un problema, ¿no? Hay un tema también con esto. Cuando te piden, por ejemplo, y es algo que pasa mucho, es la cultura del app, y todos te piden, pero quiero un app para esto, ¿no? Entonces, algo que podemos hacer para revertir ese efecto es preguntar, ¿para qué quieres hacer esta app? Y llegar así, así, así. Cuando se pregunta en el negocio, normalmente lo que se llegan son objetivos, ¿no? Aumentar ventas, reducir costos, automatizar tal cosa para reducir tal cosa. Siempre hay aumentar o reducir cosas, ¿sí? Cuando es en el tema del usuario, también hay que tener cuidado, justamente esto que mencionaba de escuchar, ¿no? No necesariamente los usuarios saben lo que quieren, pero sí saben lo que no quieren. Entonces, cuando te dicen lo que quieren, te van a pedir tecnología y todo esto, pero en realidad detrás de esto hay un objetivo que quieren cumplir. Entonces, encontrar estos objetivos es lo que hay que realmente escarbar un poco, ¿no? Ya sea en los stakeholders internos como con el cliente, ¿no? Cuando se estén explorando. Algo que es muy difícil también y que justamente conversamos a veces es el pedir agilidad dentro de un entorno que está netamente orientado al waterfall, con cronogramas duros, con actividades muy específicas a terminar en un rango de tiempo. No se pueden trabajar estas cosas necesariamente a la par. Si yo he tenido esta libertad de hacer esto es porque tuve la suerte de encontrarme con un director que entendía específicamente lo que quería hacer antes de gastar dinero y construir una aplicación que tal vez nadie iba a hacer, ¿no? Entonces, entendió la idea y me permitió, pues, hacer esto, ¿no? Sacándome un poco de la lista normal de presentación de proyectos del ministerio. Entonces, eso es muy difícil de encontrar. Yo he tenido suerte en que alguien vea esto, ¿no? Entonces, esas son algunas de las cosas difíciles. El manejo de expectativas en sí, porque todo el mundo piensa que cuando uno ve innovación, piensa que sabes diseño de experiencias de usuario, sabe que también sabes programar, sabes análisis de datos, inteligencia artificial, eres agilidad, sabes Kanban, Scrum y todo a la vez. Entonces, eso también es algo difícil aclararle a la gente de que son cosas que, pues, como mencionó anteriormente Israel, es todo un cambio cultural el que se tiene que hacer. No es como que dices la palabra Scrum y todo el mundo ya está haciendo cosas o entregando valor, ¿no? Y ni siquiera se entiende la entrega de valor. Muchas veces en el Estado también algo que me estoy dando cuenta que pasa es que los resultados van orientados a algo tangible. Digamos que tangible en el sentido de una página web, un aplicativo, ¿no? O tipo de cosas, sin necesariamente tenga éxito, solamente con que esté y exista y se pueda decir que se hizo. Entonces, esa es una de las cosas que también veo difícil en este tipo de cultura versus la cultura que yo tengo, que es más de un tema de validar primero que hay ese problema o qué problema hay y cómo se puede satisfacer, ¿no? Entonces, estos son los choques que hay. Y es algo que justamente una ex ministra el otro día mencionó, en el Estado no hay forma de hacer innovación y es por eso que se quieren apoyar en el sector privado. Y es justamente por estas estructuras, ¿no? Que se van formando dentro, por estos estándares. Esas son las cosas difíciles de hacer algo así en el Estado. Tengo la suerte de que se ha podido hacer algo así, de que hay gente abierta, de todas maneras siempre hay gente abierta a esto, pero las estructuras, la forma de presentar los avances y proyectos son las que impedirían un trabajo así de manera regular. Eso sería la respuesta a tu pregunta. Genial, mira, aquí hay una pregunta, Marcelo nos dice, dijiste el alcance, ¿cómo manejas las expectativas versus las realidades que te puede dar el MVP en vez de un producto completo? Sí, como mencioné, tuve que explicar bien primero de qué se trataba esto. Como digo, también tuve suerte de que hay alguien que me haya entendido esto.
pero lo que se puede hacer es un poco dar a entender por qué se quieren comenzar con un MVP. Y cuando siempre se va por el gasto, es por donde la gente se comienza a convencer. Es uno de los factores cuando se menciona gasto innecesario o cosas por el estilo, o fracaso, porque el producto sale y nadie lo usa. Entonces, ese tipo de cosas son las que hacen que la gente apoye una idea de un MVP. Y como cuando estás en un ambiente donde la gente no tiene conocimiento de que es un producto mínimo viable, pues intercambias la palabra con un piloto. Entonces, que no es lo mismo, pero lo haces para que la gente pues entienda, ya, quieres primero hacer un piloto y esto, ¿no? Entonces, a veces tengo que usar esos recursos, primero explicar y agarrar la parte de costos, fracaso, y piloto, que es lo que suelen entender. Pero el tema de expectativas es bien relativo, o sea, no pasa lo mismo en todos sitios. Eso es lo que podría decir por mientras. Sí, gracias. De hecho, conversamos hace unos días, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya hay algo en un cronograma detallado y dice cómo podemos aplicar agilidad? No, ya no se puede. Es imposible, sí. Es imposible. Buscaba tu reafirmación, pero sí es imposible, ¿no? La búsqueda de valor no es un proceso que se hace con fechas, ¿no? Uno va a buscar respuestas, regresa con más dudas. A veces necesita nuevamente resolver esas dudas. Esto es un proceso que no va a tomar un tiempo fijo. Sí, efectivamente. Así es. Listo. Muchas gracias, Freddy, por tu presentación. Ha sido genial tenerte por acá. Y creo que ha sido de mucho valor para toda la gente, sobre todo demostrar casos, que es un poco también lo que nosotros hacemos dentro de AgileWise. Cosas que ya se hayan hecho y están en producción, puede decir. O sea, solamente algo puede ser un MVP cuando está en producción, cuando ya ha sido consumido, ya está dando feedback. Si no, no es un MVP. Si no es un software o lo que sea, un producto caro. Todavía no ha llegado a tener a ser usado por clientes. Muchas gracias, Freddy. Un gusto. Gracias a ustedes. Muchas gracias.